Este verano, Víctor se quedó solo. Lucía, su esposa, había viajado a Madrid por 3 meses. Tenía un proyecto importante en su empresa, algo que podía impulsar su carrera. Su hija, Carla, se había ido a un campamento de verano en la Sierra de Guadarrama, donde probablemente tejía pulseras y cantaba canciones alrededor de la hoguera. El pequeño piso de 3 habitaciones en un barrio tranquilo de Toledo se había convertido en un desierto. El silencio era tan fuerte que casi dolía en los oídos. Solo el viejo frigorífico, cansado y gruñón, hacía ruido, como un vigilante agotado, el calor se pegaba a la piel, las paredes parecían encogerse, y el aire se sentía pesado, como en una sauna mal ventilada. Víctor pasaba horas en el balcón con una botella de cerveza Cruzcampo, mirando el parque infantil donde ni siquiera los columpios chirriaban. Todo parecía extraño, como si estuviera atrapado en la vida de otro. ¿Cómo había llegado a eso? Solo, con 38 años, en un piso donde cada rincón le recordaba a los que no estaban. La salvación llegó de forma inesperada, una llamada de su suegra, doña Luisa, Vito, como a veces la llamaba cuando Lucía no estaba, habló con su calidez habitual: vamos a Cádiz. Sabes que te encanta el mar. He reservado una habitación en un balneario, el que tiene pinos y playa de arena fina. 2 camas, pero Lucía no viene, tiene trabajo, ya sabes cómo es. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Víctor se quedó paralizado, Cádiz con la suegra. 2 semanas juntos, pero en casa, la locura le rondaba, cambiaba de canal entre noticias y la ironía de la vida. La alternativa era la melancolía, la soledad y otra cerveza más. Luisa no era solo una suegra. Tras 10 años de matrimonio, se había convertido casi en amiga. Nunca se metía en su vida, siempre sabía hacer chistes que levantaban el ánimo. Tranquila, con un carácter dulce y un humor sutil. Víctor pensó, ¿por qué no?, y aceptó. 2 días después, estaban en un tren regional Toledo-Cádiz. El vagón era viejo, con las mesas cubiertas de un plástico gastado y olor a tortilla de patatas recalentada. La revisora, la tía Carmen, refunfuñaba mientras repartía cafés en vasos de plástico. Luisa parecía ajena al paso del tiempo. Llevaba un vestido ligero con estampado de flores, unos pendientes de plata con pequeñas turquesas, y su cabello recogido en un moño desenfadado. A sus 52 años, podía competir con mujeres mucho más jóvenes. Se movía con la gracia que había tenido en su juventud, cuando dirigía clases de sevillanas en el Centro Cultural. Charlaban de cosas triviales: el precio de los tomates, una película antigua de Berlanga, el gato del vecino que se había llevado otra vez el jamón. Ella reía, y su risa era como una brisa fresca en aquel calor pegajoso. Víctor se dio cuenta de que por primera vez en semanas se sentía bien. Cádiz les recibió con ruido y bullicio. En la estación, las vendedoras ofrecían a voces churros recién hechos y vino de naranja casero. Los niños corrían con flotadores, y el aire olía a espetos, mar y asfalto caliente. El balneario Mar Azul era como un portal al pasado franquista: columnas blancas, un mosaico desconchado con delfines, un cartel descolorido con niños scouts saludando. La habitación en el 3er piso daba al Atlántico. 2 camas crujientes, un armario viejo con espejo empañado. Un pequeño balcón con una mesa de plástico y vista a los pinos. Descansamos a nuestro modo, dijo Luisa dejando caer su bolso sobre la cama. Víctor asintió, aunque ya sentía que no habría descanso si estaban separados. Los días transcurrían lentos, como la miel. Por las mañanas tomaban café fuerte en el comedor, donde olía a bollería casera y arroz quemado. Luisa cogía su taza y lo llevaba al balcón, donde el viento del mar mecía su cabello, luego la playa. Desplegaban las tumbonas bajo la sombrilla a rayas, y él la miraba mientras leía un libro sobre Sorolla o quizá sobre Dalí. Por la tarde, paseaban por el paseo marítimo, esquivando grupos de turistas con palos de selfie. Se paraban en bares donde servían cerveza fría y tapas de gambas al ajillo. Por la noche, una botella de vino dulce de Jerez, con sabor a sol y salitre. Sentados en el balcón, escuchaban a un saxofonista callejero que tocaba una melodía melancólica. Todo era fácil, hasta que Víctor empezó a fijarse en detalles, como Luisa entrecerraba los ojos al reír, cómo se acomodaba el pelo cuando el viento lo despeinaba, cómo su voz se suavizaba al hablar del pasado,
de cuando bailaba al son de Joaquín Sabina y soñaba con irse a París. Una mañana salió del agua, con gotas brillando sobre su piel bronceada. Vito, échame crema en la espalda, pidió, tendiéndole un tubo. Intentó no pensar demasiado, pero sus manos temblaban al untar la crema. Su piel estaba cálida, suave. No significa nada, solo ayuda, se dijo. Pero el corazón le latía como si hubiese corrido un sprint. Aquella noche, Luisa salió de la ducha envuelta en una bata ligera, con el pelo mojado. Víctor estaba en el balcón, jugando nervioso con un vaso vacío. Ella se sirvió una copa de vino y se sentó frente a él. Su mirada era tranquila pero intensa, como si viera todo lo que él intentaba ocultar. La habitación se volvió pequeña, el aire denso, como antes de una tormenta. Él se dio la vuelta, pero el corazón le retumbaba tanto que temía que ella lo escuchara. Ella permaneció en silencio, observándolo largo rato. Víctor se preguntaba si ella sentía lo mismo. Era una atracción que no nombraban, pero que crecía cada día. Entonces, la puerta entreabierta dejó entrar un silencio imposible de cerrar. Aquella noche la tensión era palpable. Caminaron hacia la habitación sin decir una palabra, pero el silencio gritaba. Víctor sirvió vino para calmarse. Luisa salió al balcón descalza, con un vestido vaporoso y el pelo suelto como olas. Se sentó frente a él, tomó su copa y miró las luces de Cádiz, los barcos a lo lejos. «Lo sientes, ¿verdad?», dijo al fin, sin mirarlo. Él asintió. «No está bien», añadió, como dándose la razón a sí misma. Se dio la vuelta y Víctor vio en sus ojos no a su suegra, sino a Luisa, la mujer viva, sola, con la misma melancolía que le consumía. Había en su mirada un deseo, un calor que ocultaba tras sonrisas y cuidados. «Como digas, así será», soltó sin poder evitarlo. Ella dejó la copa, se levantó y le tendió la mano. Él la tomó, cálida y firme. No hablaron, solo entraron en la habitación. No hubo prisa ni pasión, fue como regresar a casa tras un largo invierno, un calor del que no se puede huir. El sol de la mañana iluminaba a Luisa en el balcón, con una taza de té y la bata puesta. Como si nada hubiera pasado, dijo sin volverse. Simplemente descansaron. Ahora toca volver. Víctor no discutió. Más tarde, fueron al mercado a comprar melocotones y pan. Reían con un violinista callejero que desafinaba con gracia. Pero todo había cambiado. Habían cruzado una línea que no se podía borrar. El resto de las vacaciones fue como caminar sobre una cuerda floja. Intentaban mantenerse distantes, pero era como luchar contra un imán. Miradas durante el desayuno, toques accidentales en la multitud, y el pulso se desbocaba otra vez. Paseaban por el casco antiguo, comían tapas en tabernas, bailaban sevillanas en la plaza mientras un DJ algo borracho pinchaba flamenco, pero cada vez que su mano rozaba la suya, el corazón se descontrolaba. Una tarde, frente a un plato de gambas al ajillo en un bar junto al puerto, no pudo aguantar más. «Esto nos va a alcanzar», dijo. Ella miraba el atardecer donde el mar se fundía con el cielo. «Yo también vivo con eso cada día», respondió. «Pero Lucía no debe saberlo». «Nadie debe», el nombre de su esposa fue como una bofetada. Él asintió. Tenía razón. No era solo su historia, era la familia que podían romper. Volvieron a Toledo con la esperanza de que todo volviera a su lugar. Lucía lo recibió con una sonrisa, su voz, el olor de la comida casera. Pero Víctor era otro. Y Luisa también, más callada, más cauta, en las cenas familiares, ella le pasaba la sal con una sonrisa fresca, pero sus dedos se demoraban un instante. Una noche, cuando Lucía no estaba, entró con papeles para arreglar la casa de campo. Se quedaron solos en la cocina. «No volverá a pasar», dijo en voz baja, mirando la mesa. Él asintió, pero preguntó, «¿Y tú quieres que pase?». Ella guardó silencio, mirando por la ventana el cielo gris. Víctor entendió que, si no fuera por Lucía, si la vida hubiera sido distinta, ellos serían como dos piezas de un puzzle que se encontraron por casualidad. La vida siguió. Con Lucía se acercaron, raro pero cierto. Volvía a notar sus pequeñas manías, su risa, como fruncía la nariz al probar una sopa nueva. En el trabajo le dieron un ascenso, ahora era jefe de departamento. Con Luisa, interpretaban sus papeles,
yerno, suegra, nada más, pero entonces llegó una carta. Una fría mañana de febrero, un sobre gris apareció bajo la puerta. Solo su nombre. Dentro, una hoja. Siempre fuiste para mí más que un yerno, más que familia. Lástima que no dijimos todo. No me arrepiento. Adiós. Sin firma. Pero él supo. Llamó, no respondió. Lucía tampoco sabía dónde estaba. 3 días después, Luisa llamó desde Sevilla. Había marchado, dijo que empezara de nuevo. No me busques, Vito. Está todo bien. Estoy cansada de recuerdos. Se despidieron sin drama. Y eso fue todo. 8 meses después, con Lucía todo iba mejor. Volvían a hablar hasta la medianoche, como en la juventud. Víctor valoraba lo que tenía, sin buscar más. Pero cada verano, cuando el calor funde el asfalto, vuelve a Cádiz. Ve los pinos, la arena, las luces junto a la piscina. Escucha su voz cálida y tranquila. Y se pregunta si habría actuado diferente si el tiempo pudiera volver atrás. El vino se hace más suave, pero ella siempre está ahí, como una sombra de la que no se puede escapar. El segundo día en Cádiz amaneció con un viento fresco que hacía bailar las cortinas del balneario. Luisa bajó al comedor con un vestido blanco de lino que rozaba su piel bronceada. Sus sandalias de cuero, gastadas por el tiempo, dejaban entrever unos dedos pintados de un rojo apagado, el mismo tono que sus labios perfectamente perfilados. Un collar sencillo de plata con un pequeño colgante en forma de luna completaba su atuendo, dándole un aire de misterio difícil de ignorar. Víctor, con una camiseta descolorida y pantalones cortos, la miraba desde la mesa con una mezcla de admiración y nerviosismo. «¿Sabes que pareces una pintura de Sorolla?», le comentó con una sonrisa torpe, intentando romper la tensión que aún flotaba entre ellos. «Ay, Víctor. Si me pintaras así, seguro que vendería mucho más en las galerías», respondió ella con un guiño cómplice. El chiste hizo que él se relajara un poco, aunque no pudo evitar fijarse en cómo la luz del sol acariciaba su cuello, dejando entrever la delicada curva de su clavícula. No era solo una suegra, era una mujer que irradiaba vida y secretos, y él estaba empezando a descubrir cada uno de ellos. Después del desayuno, decidieron pasear por el casco antiguo. La plaza estaba llena de turistas, músicos callejeros y puestos de artesanía. Luisa se detuvo frente a un puesto de abanicos pintados a mano y escogió uno con un diseño de flamencas bailando bajo la luna. «Para el calor y para las noches largas», dijo, mientras le ofrecía uno a Víctor. Él aceptó y la siguió entre callejuelas empedradas, sintiendo que cada paso los alejaba un poco más de la realidad que los esperaba en Toledo. Pasaron por una pequeña taberna donde un grupo de jubilados jugaba a las cartas y reía con ganas. Luisa saludó con familiaridad, y uno de los hombres, un señor de bigote canoso llamado Paco, le lanzó una broma: «Luisa, no te pongas a bailar sevillanas aquí o nos vas a dejar sin mesa». La risa fue general, y Víctor se sorprendió de lo fácil que Luisa se integraba en aquel mundo, como si Cádiz fuera su hogar secreto. Al caer la tarde, regresaron al balneario. Víctor se quedó en la habitación mientras Luisa se preparaba para salir a dar un paseo por la playa. Ella eligió un vestido rojo ajustado que dejaba entrever sus piernas largas y torneadas, combinándolo con unos tacones bajos que le daban una elegancia natural sin esfuerzo. Se recogió el cabello en una coleta alta, dejando algunos mechones sueltos que jugaban con la brisa marina. «¿Vas a salir así? Parece que vas a una fiesta, no a la playa», bromeó Víctor, tratando de ocultar la sorpresa y el deseo que le provocaba aquella mujer que conocía desde hacía años, pero que ahora le parecía completamente nueva. «¿Y qué? Hay que ponerle un poco de chispa a esta escapada aburrida», respondió ella con una sonrisa traviesa. Cuando salió, él no pudo evitar admirar cómo la luz del atardecer se reflejaba en su piel, creando sombras que dibujaban secretos en su cuerpo. Esa noche, mientras Víctor miraba las olas desde el balcón, escuchó un susurro que parecía venir del mar. Se volvió para buscar a Luisa, pero ella estaba en la habitación, sentada frente al espejo, maquillándose con cuidado. Sus ojos reflejaban una mezcla de melancolía y determinación. «¿Quieres saber un secreto?», le dijo sin mirarlo. Víctor se acercó, y ella bajó la voz. «Este lugar guarda historias que ni imaginas. Historias que no siempre terminan bien». El aire se volvió denso, y por un momento, el murmullo del mar se mezcló con un eco lejano, como si la noche misma guardara un misterio por revelar.
Al día siguiente, Víctor despertó con el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Juan de Dios, que marcaban las 10 de la mañana. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas del balcón, iluminando el pequeño apartamento del balneario Mar Azul. Luisa no estaba. Sobre la mesita, un libro abierto con una flor seca entre las páginas y una nota escrita con letra delicada. Voy a dar un paseo por el puerto. Nos vemos en la cafetería de la plaza a mediodía. No tardes. Víctor se vistió con desgana, intentando sacudirse el sueño y la sensación de que algo estaba cambiando entre ellos. Se puso unos vaqueros claros y una camisa blanca de lino, fresca para el calor que prometía el día. Al salir, el aire salado golpeó su cara, y las calles empedradas parecían un laberinto que le recordaba a una película de Almodóvar, llena de colores vivos, sombras y secretos. Al llegar a la plaza, encontró a Luisa sentada en una terraza, con un vestido azul celeste que le caía suavemente hasta las rodillas. Sus pies, descalzos sobre la silla, mostraban unas uñas pintadas de un rosa pálido, y en su muñeca brillaba una pulsera de plata con pequeños charms en forma de estrellas y lunas. Tenía el cabello suelto, ondulado, y una sonrisa que parecía guardar un misterio. «Llegas tarde», le dijo con tono juguetón, «he tenido que soportar a un músico que desafinaba más que un gato en celo». Víctor rió, pero su mirada no se apartaba de ella. «¿Y tú? ¿Alguna novedad en tus paseos misteriosos?». Luisa suspiró y se inclinó hacia él. «Hay algo en este lugar. Ayer, cuando me maquillaba, vi una sombra detrás de la ventana. No era normal, y no es la primera vez que pasa». Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Una sombra? ¿Qué sombra? Ella bajó la voz casi a un susurro. No sé si es real o solo mi imaginación, pero parece que alguien nos vigila. El silencio se apoderó de ellos mientras en la distancia, un grupo de gaviotas gritaba sobre el puerto. El misterio flotaba en el aire, mezclado con el aroma de café recién hecho y pasteles de almendra. Decidieron cambiar de lugar y caminaron hacia el muelle, donde las barcas de pescadores se mecían suavemente. Luisa se apoyó en la barandilla, mirando al horizonte con ojos pensativos. «Este mar guarda más secretos de los que podemos imaginar, Vito. Y creo que algunos están a punto de salir a la superficie». Víctor quiso bromear para aliviar la tensión. «¿Qué? ¿Un tesoro escondido? Un pirata fantasma, si lo hubiera, seguro que sería más guapo y con mejor guitarra», replicó ella con una sonrisa pícara, pero sus ojos seguían serios. Mientras caminaban de regreso, una figura encapuchada apareció entre las sombras de un callejón cercano y desapareció en un instante. Ninguno de los dos la vio, pero un escalofrío invisible atravesó la piel de Víctor. Aquel día supo que Cádiz no era solo un destino de vacaciones ni una excusa para escapar del silencio del hogar. Allí, entre las olas y las calles antiguas, algo esperaba ser descubierto, algo que podría cambiarlo todo. Y Luisa, con su mirada profunda y su pasado oculto, parecía ser la llave para abrir esa puerta prohibida. La tercera tarde en Cádiz, el sol comenzaba a esconderse tras las casas blancas del barrio de la Viña, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Víctor y Luisa regresaban del paseo por el puerto, cuando ella se detuvo frente a una vieja librería con escaparates llenos de libros amarillentos y postales antiguas. El letrero, desgastado por el tiempo, apenas dejaba leer «Librería El Faro, ¿quieres entrar?». «Dicen que aquí se esconden historias que no encontrarás en internet», propuso Luisa con una sonrisa que parecía esconder algo más. Entraron y el olor a papel viejo y madera los envolvió. La librería estaba casi vacía, salvo por un anciano de cabello blanco y gafas redondas que los miró con curiosidad desde detrás del mostrador. Luisa se acercó a él como si lo conociera de toda la vida. «Don Manuel, ¿sigue conservando esos mapas antiguos del estrecho?», preguntó con tono familiar. El hombre asintió, y sacó de una caja polvorienta un pergamino enrollado. «Esto es lo que buscan los curiosos y los valientes. Historias de corsarios, tesoros y leyendas perdidas». Víctor tomó el pergamino con manos temblorosas. Era un mapa de Cádiz antiguo, con anotaciones en tinta que hablaban de una isla secreta y de un naufragio olvidado. Luisa le susurró al oído: «Dicen que allí yace algo que puede cambiarlo todo». Pero no es solo leyenda. Mientras estudiaban el mapa, Víctor notó cómo la luz de la lámpara dorada acariciaba el cuello de Luisa, dejando entrever la línea suave de sus hombros descubiertos por el escote de su blusa de seda color marfil. Sus labios tenían ese tono coral que siempre parecía natural, y sus ojos, brillantes e intensos, parecían hipnotizarlo. De repente,
El anciano tosió y dijo con voz grave, muchos han buscado ese tesoro, pero pocos regresaron para contar la historia. Cuidado con lo que desean, porque a veces los secretos tienen un precio. Después de pagar un par de postales, salieron de la librería con el mapa enrollado en la mano de Víctor. La brisa marina les golpeó el rostro y el cielo comenzó a oscurecer. En la distancia, las luces del balneario parpadeaban, invitándolos a volver. En la habitación, Luisa se quitó el vestido azul y se puso una blusa transparente de encaje negro que delineaba sus curvas sin ser demasiado atrevida, acompañada de una falda lápiz ajustada que acentuaba su figura. Sus zapatillas de salón, de un rojo intenso, hacían eco con el color de sus labios. Víctor no podía apartar la mirada, sintiendo que cada detalle de su presencia encendía una chispa que había estado dormida demasiado tiempo. ¿Crees en las leyendas, Vito?, preguntó ella mientras se acercaba y posaba una mano cálida en su brazo. Antes no. Ahora no estoy tan seguro, respondió él, atrapado en la mezcla de misterio y deseo que flotaba en el aire. Entonces, el teléfono sonó abruptamente, rompiendo la intimidad. Víctor contestó, y una voz desconocida susurró al otro lado, dejen esa búsqueda. Algunos secretos deben quedarse enterrados, colgó sin poder reprimir un escalofrío. Luisa lo miró. Su expresión cambió por un instante, como si ocultara algo profundo y doloroso. Esto se está poniendo serio, murmuró ella, mientras cogía el mapa y lo desplegaba sobre la mesa, marcando con un dedo tembloroso un punto en la costa. Víctor comprendió que aquel viaje a Cádiz no solo había despertado viejos sentimientos, sino que los había arrastrado hacia un laberinto del que quizá no podrían salir indemnes. Y mientras la noche envolvía la ciudad, una pregunta ardía en su mente: ¿qué estaban dispuestos a sacrificar para descubrir la verdad? La cuarta noche, el balneario Mar Azul se sumergía en una calma casi fantasmal. Las luces tenues iluminaban los pasillos gastados, y el murmullo lejano del mar se colaba por las ventanas abiertas. Víctor estaba sentado en el pequeño balcón, con una copa de vino tinto entre las manos, contemplando las luces titilantes del puerto. Luisa apareció detrás de él, con un vestido negro ceñido que dejaba ver sus hombros desnudos y una delicada cadena de oro que descansaba suavemente sobre su piel. Sus tacones resonaban suavemente en el suelo mientras se acercaba, y su mirada era profunda, cargada de emociones contenidas. ¿Sabes?, comenzó ella, apoyando una mano en el respaldo de la silla. A veces creo que el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. Víctor sonrió, recordando sus bromas sobre el viaje y la inesperada compañía. Si el destino fuera un humorista, estaríamos en su mejor número. Ella rió, y su risa era un susurro que parecía acariciar el aire cálido de la noche. Se sentó a su lado, y por un momento, el silencio los envolvió, cómplice. ¿Y si te dijera que hay más en mí de lo que imaginas?, preguntó Luisa, con una voz suave que apenas rompía la quietud. Víctor la miró, intrigado. Más secretos, sí, respondió ella, cosas que ni siquiera Lucía sabe. Cosas que me han perseguido toda la vida, y que, quizás, esta búsqueda las pone en peligro. Él sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera preguntar, un golpe seco resonó en la puerta del apartamento. Los dos se miraron, el corazón acelerado. Víctor se levantó y abrió con cautela. En el umbral, un hombre alto y de aspecto rudo, con chaqueta de cuero y ojos oscuros, sostenía un sobre envejecido. Esto es para usted, señora Luisa, dijo con voz grave, y se marchó sin esperar respuesta. Ella tomó el sobre con manos temblorosas y cerró la puerta tras él. Víctor la observaba en silencio, percibiendo el cambio inmediato en su semblante. Abrieron el sobre juntos. Dentro, una fotografía antigua en blanco y negro mostraba a una joven mujer junto a un hombre desconocido, ambos con sonrisas cómplices, de pie frente a un faro derruido. En el reverso, una frase escrita con tinta corrida: el pasado siempre vuelve, y esta vez no viene solo. Luisa dejó caer la foto sobre la mesa, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Ese faro, es el lugar donde todo comenzó. Donde perdí más de lo que pude soportar. Víctor sintió que el aire se hacía más denso, como si la habitación se cerrara a su alrededor. ¿Qué pasó allí?, preguntó con voz baja. Ella apartó la mirada y suspiró. Hace muchos años, antes de conocerte a ti o a Lucía, viví una historia que me marcó para siempre. Una historia que creí enterrada, pero que ahora amenaza con salir a la luz. El silencio se rompió solo por el sonido del mar, y en la distancia, un faro parpadeó, lanzando destellos que parecían advertencias. Víctor comprendió que aquella noche no solo estaban enfrentando secretos,
sino fantasmas que podrían destruir todo lo que conocían. Y mientras Luisa lloraba en silencio, una sombra se deslizaba tras las persianas, observándolos desde la oscuridad, esperando el momento preciso para actuar.